fueron inspiración para los reformadores. Cuando nosotros hablamos de la reforma protestante, la singularizamos. Y realmente no hubo una reforma, hubo reformas en diferentes contextos, en diferentes épocas. Hubo, incluso antes de Lutero, algunos otros que ya intentaron cambios dentro de la iglesia. O sea que ya cuando llega Lutero había antes 3 reformadores, llamémoslo así, intentaron cambiar cosas dentro de la iglesia. Hubo movimientos dentro de la Europa cristiana de aquel tiempo, como el movimiento de los valdenses en los años 1100, que ya intentaron hacer cambios dentro de la iglesia. Pero el pasaje que inspiró a Lutero y que se ha convertido en el pasaje quizás más importante de lo que él planteó en el caso de Lutero, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es uno de los pasajes más emblemáticos de Lutero. Vamos a tener un tiempo de oración para hablar un poco acerca, no tanto del hecho histórico de las reformas, no tanto de los personajes históricos de la reforma, sino de cómo nosotros, tú y yo, nos podemos reformar como iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabo y te doy gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por esta nueva oportunidad de compartir tu palabra que es viva y eficaz. Oh Dios, en el nombre de Jesús venimos humildemente aquí, Señor, con corazones agradecidos y receptivos para recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprenderla. Danos, Señor, con tu Espíritu el poder para vencer todas aquellas cosas que se oponen, Señor, a esa transformación profunda en nuestras vidas. Permite que esta palabra tuya, Señor, sea un bálsamo, nos anime, nos transforme, Señor. Así te lo ruego en Jesús. Amén. Amén. Ecclesia reformata sempre reformanda. Ecclesia reformata sempre reformanda. Somos una iglesia reformada y en constante reforma. Ya Sandra habló de algunos de los aportes y de los elementos más importantes, y hay muchos más, pero tenemos 30 minutos y de ahí no nos vamos a pasar. Mira, cuando nosotros escuchamos estas palabras, y este fue uno de los grandes aportes. ¿Por qué? Porque la iglesia de aquel tiempo se había encerrado como una concha en sí misma. Porque el problema fundamental por el cual Lutero hizo esa protesta fue precisamente por el tema de las indulgencias. Porque el Papa tenía la autoridad para, con un documento y con el dinero que le pagaran por esa indulgencia, dar perdón de pecados a aquellos que en la vida habían hecho cosas desastrosas, que no se habían arrepentido. Sin embargo, el Papa tenía esa autoridad, y eso se convirtió en algo muy corrupto, en un negocio que manchaba y que desvirtuaba el cristianismo primitivo. O sea, había muchos factores que estaban influyendo allí, había mucha corrupción dentro de la iglesia, pero el tema central de la reforma luterana, en este caso, fue el tema de las indulgencias. Eso tenemos que tenerlo bien claro. De ahí se derivaron otros problemas que había en la iglesia, y hubo muchas reformas: la reforma de Zwinglio, la reforma de Calvino, de John Knox, y hubo otros más, Thomas Müntzer, que en diferentes momentos, ¿verdad? Pues también de la reforma radical de los cuáqueros, que fueron un poco más lejos. Bueno, lo que quiero hablar en esta mañana es
cómo tú y yo podemos dar algunos pasos básicos. Fíjense bien, pasos básicos para tú y yo reformar. Pasos básicos, porque si tú y yo nos reformamos, la iglesia se reforma. La iglesia se renueva. Todo parte de nosotros mismos. O sea, no importa cuán sólidos estemos tú y yo en nuestra fe, cuántos años llevemos, nuestro origen, la fidelidad a los cultos, el dominio teológico de la Biblia que tengamos. No importa lo bien que usted se sienta, incluso usted puede mejorar. Y si usted ha venido en esta mañana a dar un paso de mejoría en su vida, fíjense que toda la vida está en constante cambio. Hay una dinámica. Desde que somos pequeños hasta que nos morimos, estamos en constante cambio. Hay una dinámica en el mundo. El mundo no se detiene. Y si nosotros queremos tomarnos en serio las necesidades de este mundo de hoy y tener una actuación pertinente e importante e influyente como testigos de Jesucristo, tenemos que participar de ese proceso continuo de revitalización y renovación. Pasa con los matrimonios, que llega un periodo en que la gente ya no pone. Llega un tiempo en los matrimonios que los matrimonios se estancan, que ya es lo mismo, que caen en la rutina. Y todos sabemos lo peligroso que puede ser eso. Como decía un escritor, la rutina es la muerte. O sea que cuando nos conformamos a una tradición, dejamos de cambiar. Y yo creo que siempre Dios ha estado, estoy absolutamente seguro, Dios ha estado atento a cuando la iglesia se encierra en sí mismo, a cuando la iglesia se convierte en una tradición que ya no tiene sentido, a cuando el culto se enfría. Y a través de toda la historia ha habido esos procesos de renovación. El Espíritu Santo guiando a la iglesia, a las comunidades y a líderes que impulsan esos cambios, que traen esa revolución profunda en el seno de una iglesia. Ahora, ¿cómo vamos a ser reformados? ¿Cuál va a ser el referente para nuestra reforma? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Tú y yo, acuérdense, tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Lo que hemos recibido por gracia su perdón. Lo que hemos aceptado el regalo de la salvación. ¿Cómo vamos a reformarnos? Porque la reforma protestante, sobre todas las cosas, es ser reformado una y otra vez. O sea, no es que yo llegué y conocí de Jesús y lo acepté como mi Señor y Salvador y ya todo ahí terminó. No, es un proceso. Y es un proceso diferente en cada uno de nosotros. Y a veces nosotros queremos empujar. Y lo hacemos incluso con buenas intenciones. Pero no nos damos cuenta que cada quien, tú y yo, tenemos un proceso que vivir en esa relación diaria con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en la cual nos vamos renovando, nos vamos transformando día a día. A veces damos pasos de avance y a veces damos pasos de retroceso. A veces te sientes en el camino que no has avanzado nada. O a veces sientes que las cosas que has hecho y que tú sabes que no están bien, las sigues haciendo. Y tú, ahí en esa condición, incluso te puedes sentir frustrado. Que fue lo que le pasó a Lutero precisamente. Se sintió terriblemente pecador y sin remedio, no había esperanza, lo había intentado todo. Todas las prácticas religiosas, se había flagelado, había caminado de rodillas, había hecho todo tipo de penitencia, tratando de encontrar, para colmo de madre, su padre también era una persona excesivamente severa. Y no veía por ninguna parte el amor y la misericordia de Dios. ¿Quién lo podría salvar? Cuando leemos las cartas del apóstol Pablo nos damos cuenta también que Pablo dice: ¿quién me librará a mí de este cuerpo pecador? Es la condición humana que no encuentra una respuesta que le dé esperanza. Y la iglesia siempre tiene que estar atento a todo esto de la reforma, porque es central
define el aspecto pastoral, la manera que vamos a actuar, el testimonio que vamos a dar. Si vamos a hacer una iglesia de gracia y perdón, una iglesia que manifiesta el amor y la misericordia según Jesús, o si vamos a convertirnos en una iglesia legalista que constantemente nos estamos evaluando unos a otros, a ver quién es el mejor. Uno de los problemas que había allí era la meritocracia. ¿Alguien sabe lo que es eso, la meritocracia? Que alguien pensaba que por las obras se podía ganar la salvación, por el mérito de cada uno de nosotros. Y claro que tenemos mérito de muchas cosas buenas y bonitas que hemos hecho en la vida, pero eso no nos garantiza la salvación. Solo hay una manera. Y Lutero la encontró en esa desesperación. Dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. O sea que mi absolución de mis pecados no está por la autoridad papal, sino precisamente por lo que la Biblia nos revela a través de la persona de Jesucristo. Y para ser reformados tenemos que reformarnos a la imagen de Dios, a la imagen de nuestro Señor y Jesucristo. Ahora, dicho todo esto en esta mañana, hay una historia tan sencilla que nos va a ilustrar de la manera más simple posible y que se encuentra en Marcos 10. Fíjense, es una historia tan sencilla que a algunos les va a asombrar, pero define lo que tú y yo tenemos que hacer en nuestra vida. Los pasos básicos que tenemos que dar para ser reformados y para que la iglesia sea reformada. Lo encontramos en Marcos 10, 46 al 52. El ciego Bartimeo que estaba allí en el camino. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué pregunta, diría uno, no? Como si estoy ciego, y es obvio que estoy ciego, y todos saben que estoy ciego, porque no, Jesús puede preguntar eso. Como que te vean sin ropa, ¿no? Y necesitas algo para cubrirte. Igual cuando alguien llega a tu casa, ¿no? Y llega a tu casa y tú sales, no sé, saliste del baño con el pelo mojado y una toalla, ¿te bañaste? Pero mire cómo termina la historia. Dice Jesús, y Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Claro, ¿no? Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe, oiga bien, tu fe, no es la mía. Por eso siempre decimos, no hay nietos, sino hijos de Dios. Amén. Tus hijos no se salvan por tu fe. La fe es algo muy personal. Y esto fue el descubrimiento de Lutero. Es por la fe en Jesucristo. No es por la autoridad papal que emite un documento, una indulgencia, para que tú, cuando suene la moneda, tu alma vaya con Dios y seas librado de ahí del purgatorio. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Note ese énfasis. Y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué es lo primero que encontramos aquí? Una petición. Es algo tan importante que tú y yo entendamos en esta mañana, aunque lleve 100 años y hayas escuchado este mensaje.
Es muy importante admitir que tienes un problema y que solo Dios puede curarte. Amén. Porque eso fue lo primero. Y hasta que tú no lo descubras, no vas a ser transformado. No va a haber una reforma profunda y espiritual en tu vida. Pero nos acostumbramos y decimos, así ya estoy bien. Ese es el gran enemigo de la reforma. El conformismo. Y ese es el gran enemigo de ser mejores cada día. Cuando decimos, hasta aquí llegué y yo ahí no voy a mejorar más. Es como que la casa la hiciste, la pintaste una vez y más nunca vas a hacer ningún cambio en ella. Todos sabemos lo que pasa cuando no entramos en esa dinámica. Nos dormimos, nos conformamos, nos entristecemos. Porque qué bonito que mañana, y esto no es una reforma, pero mañana quitamos los asientos y ponemos unos asientos nuevos. Y se va a ver distinto. Eso no nos va a hacer salvo ni va a cambiar el corazón de nadie, pero crea un nuevo ambiente. Amén. Los cambios son necesarios en nuestra vida. Son vitales. Más que necesarios, son vitales. Era muy importante ese primer paso. El primer paso de reconocerte que eres un pecador. De que necesitas arrepentirte de tus pecados. Que necesitas el perdón y la misericordia. Llegar a esa condición que sin ti, Dios, yo estoy perdido. Sin ti, Dios, yo estoy ciego porque no sé qué decisión tomar en mi vida. ¿O no les ha pasado eso a veces? Y aunque llevas años y horas y lees la Biblia, a veces tú dices, ¿qué hago ahora yo? Porque la vida nos sorprende. Primer paso, admitir que tienes un problema, que necesitas arrepentirte. ¿Sabía usted que en la antigua liturgia de la iglesia, la primera parte del servicio de adoración incluye decir o cantar las palabras Kyrie eleison, Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Y eso era el clamor de Bartimeo. Jesús, hijo de David, hijo del Mesías, ten misericordia de mí. Eso es lo que debíamos repetir toda la noche y olvidarnos que hemos hecho cosas valiosas para el Señor. Señor, ten piedad de mí porque soy un pecador, porque necesito de tu perdón, de tu amor, de tu gracia, porque no merezco el cielo por estar aquí. Hasta que no lleguemos a esa condición de necesidad de Dios diaria en nuestra vida, no hay una dinámica de cambio profundo que manifieste en la gloria de Dios. Amén. Que manifieste en el poder de Dios. ¿Qué pensarías si Jesús pasara por tu camino en esta mañana? Si Jesús se encontrara contigo en esta mañana, ¿qué le dirías? ¿Clamarías por misericordias? ¿O quizás te daría vergüenza admitir que tienes un problema y que necesitas la ayuda? El orgullo a veces es tan fuerte que no nos permite ver. A veces padecemos de miopía espiritual para reconocer que necesitamos cambiar. Reconocerlo de manera personal. O podría pasar que empecemos a entrar en ese estado de negación del problema. ¿Quién dice que yo tengo un problema? Le voy a hacer esto más sencillo. Ayer en el comedor estábamos hablando sobre esto. Había una señora que era la más fiel de la iglesia. Era la señora más fiel de la iglesia. Y cada vez que el pastor se paraba a dar un sermón y se terminaba el culto, ella decía, eso fue para los cantantes. Al otro domingo volvía a dar el sermón el pastor. Y ella decía, no, eso es para los Gutiérrez. Y todos los domingos, domingo tras domingo, decía, no, eso es para los González. Y el pastor empezó a oír eso. Y un día, por cosas de la iglesia y de la vida, se encontraron ella y el pastor solamente esa mañana. Estaban orando. Y el pastor dijo, hay un mensaje para ella. Y empezó
con mucha sutileza, sin que ella se diera cuenta que era para él. ¿Sabe cómo se dicen las cosas, verdad? Como que la deja caer. Le empezó a dar un mensaje. Cuando él terminó, ella le dijo: qué lástima que no vinieron ni los Fernández, ni los Gutiérrez, ni los González. El mensaje fue el pastor. Claro que es para mí también. Pero es para ustedes, es para todos. Si Jesús pasara por el camino de tu vida, ¿clamarías por misericordia? ¿O permanecerías indiferente? ¿Negarías tu problema? ¿O dirías simplemente es que el día está muy oscuro? Quizá hubo un eclipse de sol, cuando realmente lo que él tenía, todos sabemos, era ceguera. Eso es muy importante y es el primer paso. El segundo es pedirle ayuda. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Le dijo Jesús. Hay otra historia de un señor que llegaba a todos los lugares. Un señor de unos grandes bigotes, la barba. Imagínense esta gente que ahora andan así, es una moda ahora. Llegaba a todos los lugares, llegaba a las casas y él decía: ay, qué olor a queso podrido hay aquí. Y entonces llegaba a otro lugar ese mismo día y decía: ay, qué olor a queso podrido hay aquí. Todo el mundo lo miraba y nadie decía nada, porque a veces tú quieres decirle las cosas a las personas, pero tú te callas. A veces tú ves a alguien gordo y no le dices: tienes que hacer ejercicio, no le vas a decir eso. Tú a veces tratas de decir las cosas a la menor. Nadie le decía nada, hasta que ya una persona cansada le dijo: por favor, ¿se podía quitar el poco de queso que tiene aquí en el bigote? El problema no es del otro, el problema está en mí. Está en mí. Ahora, en una iglesia donde el pastor, y las hay, si es el que dirige, ¿de quién es el problema? Del pastor. ¿No es así? En una iglesia donde los que mandan son la congregación y el pastor es un miembro más, ¿de quién es el problema? Pregunto yo en esta mañana. No, es del pastor. Es del pastor. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y seguía a Jesús. Y este es el tercer paso: la restauración, el cambio. Porque las obras son consecuencia de la fe que depositamos en el poder de Dios para ser transformados. La confianza plena de que su amor va a ser lo suficientemente grande para perdonar cualquier multitud de pecados que nosotros hayamos hecho y que incluso ni siquiera hemos pensado cometer. Porque esa fe profunda en que el amor y la misericordia de Dios va a pasar por alto nuestras maldades y nos va a dar una oportunidad de salvación en Jesucristo. Solo cuando estemos dispuestos a nombrar el problema y pedirle a Dios la fuerza para superarlo, entonces en ese momento que reconocemos esa gran necesidad de Él, el poder del Espíritu Santo se moverá dentro de nosotros, dentro de ti y de mí, y seremos reformados. Y la iglesia será revitalizada. Y podremos ver con claridad y discernir nuestros problemas, ya no a la luz de nuestra sabiduría humana, sino a la luz de Dios. Pero tenemos que hacer algo. No es solamente Dios. Muchas veces nosotros le dejamos todo el trabajo a Dios. No, que sea Dios, vamos a orar. En ese proceso de gracia y de transformación y de restauración de nuestra vida, nosotros tenemos también que poner de nuestra parte. Sí, tenemos que también actuar conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad de los demás. Cuando por alguna razón, a veces en la iglesia, y pasa muy a menudo,
lastimamos a alguien, eso toma mucho tiempo a veces en superarlo. Sin importar cuánto tú lo sientes, porque nos arrepentimos. Oye, yo no debía haber dicho, yo como pastor no debía haber tratado así a Babi. Pero eso nos marca, eso nos hace tanto daño y cuesta tanto que aunque uno lo perdone, aunque uno lo sienta, aunque uno haga lo imposible para demostrarle a esa persona que está arrepentido, que no quisiera decir esas palabras, que no quisiera hacer eso es difícil de recomponerse otra vez, de recuperar la confianza ya una vez rota, de recuperar el respeto de los demás. Solo usted, el que ha sido herido, puede decir esas palabras mágicas: te perdono. Solo usted, el que ha sentido el daño profundo, el que se ha sentido ofendido, puede decir te perdono. Pero fíjense que sin ese perdón y sin esa restauración del corazón y de la vida de la iglesia, no hay reforma, no hay transformación, no hay cambio, no hay una iglesia que se convierta en un testimonio vivo del amor y la misericordia de Jesús. Bartimeo, cuando fue sanado, no le dijo a Jesús: oh Señor, muchas gracias por lo que has hecho por mí, y se fue por su camino. No dijo eso. Se convirtió en un testigo, y su voz y su testimonio fueron una proclama de esa promesa de una vida nueva en Cristo para todos aquellos a los cuales Él llegó. Ser reformado no estará completo hasta que dejemos atrás el pasado y abracemos el futuro que Dios nos ofrece y que tiene reservado para ti, para mí y para esta iglesia, hasta que Cristo haga todas esas cosas nuevas, incluyéndonos a ti y a mí. Entonces la iglesia de los amigos de aquí de Miami será reformada. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Amén. Vamos ahora. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. ¿Qué sería de mí, Padre, si tú no me hubieras alcanzado? Vengo delante de ti, oh Padre, pidiéndote perdón. Perdóname, Señor. Y te pido perdón para todos mis hermanos, Padre. Gracias por la oportunidad, por el regalo que nos da, Señor, de la salvación en Cristo. Sabemos que no es por méritos. Sabemos que no es por obras. Sabemos que no podemos hacer nada para librarnos de la culpa y de todas las cosas malas que hemos hecho, Señor. Solo tu gracia nos alcanza. Solo el poder de tu amor nos transforma. Solo tu misericordia nos da la plena confianza de que aun cuando tropezamos en el camino, tú estás allí al lado nuestro. Tú estás escuchando nuestro clamor. Tú estás escuchando nuestros gritos de misericordia. Y conforme a ese amor y esa verdad tuya, Señor, en un proceso continuo de renovación, tú nos vas transformando, nos vas puliendo, nos vas dando vista de tu realidad, de tu amor y de tu gloria, Señor. Te pido en esta mañana que nosotros podamos asumir esa realidad en nuestras vidas, que necesitamos de ti, que sin ti nada somos, Señor, que estamos perdidos, que no hay solución para nuestra vida ni para nuestro destino eterno, a menos que reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos cambiar. Entonces, en ese momento, cuando reconocemos eso en ti, nosotros somos transformados y somos cambiados para siempre, Señor. Bendice cada hermano y bendice esta iglesia. Tú los amas a todos, Señor. Tú nos amas con un amor que ni siquiera podemos expresar. Y sabemos que a su tiempo y en su momento harás la buena obra que empezaste un día en Jesucristo. Así, Señor, bendícenos y guárdanos. Guárdanos del pecado de creernos que nos merecemos las cosas. Guárdanos del orgullo y de todas esas cosas que nos alejan de ti, Padre. Y bendícenos. Llénanos de tu amor y de tu misericordia para que la podamos compartir y testimoniar en medio de este mundo y las personas puedan conocer cuán grande es tu amor, Señor.
En Jesucristo te lo ruego. Amén.